Producción de cuentos. Durante mi acompañamiento a los docentes de las escuelas del programa, les he solicitado construir cuentos de manera grupal, considerando cada uno de sus elementos estructurales. Así miro cómo intervienen para dar progresión al texto. También les he sugerido que hagan reescribir cuentos leídos en el aula. Otra opción trabajada con ellos es dar ejemplos a los niños sobre el tipo de personajes que deben de aparecer en los cuentos y la importancia de que haya fantasía en los mismos, pues en general cuentan mucho lo que les pasa a ellos en su vida cotidiana. Cuando es así, les sugiero cambiar el tipo de personajes y darle un toque de fantasía. En otras palabras les digo, cuenten algo que en la vida real sería imposible que pasara, como por ejemplo una abeja que cante, que use vestido o que le guste cocinar. También los ayudo a enfocar el problema en los cuentos que escriben, pues en ocasiones no hay un problema, hay más de uno o los problemas que presentan son poco impactantes. Otra aproximación didáctica que tengo en cuenta es la de trabajar por separado con algunos niños y ayudar a los docentes a guiar el proceso de escritura, sin dejar de prestar atención a cómo intervienen ellos. Comparto con ellos los resultados obtenidos a partir de su intervención. A veces los mismos docentes creen que los niños no son capaces de escribir cuentos y por eso solo solicitan que escriban oraciones o palabras. En este sentido, desde primero he tratado de erradicar la producción de oraciones y palabras de manera aislada y favorecer la construcción de textos completos. Junto a los docentes intento motivar a los niños para que escriban muchos cuentos y así poder elegir el mejor de los que han producido. Algunos tienen un cuaderno solo para cuentos, otros dividen el cuaderno. Mis maestros instauraron además una rutina de escritura de cuentos, en la que todos escriben, hasta los docentes. Esto me sirve para ver si los docentes conocen y respetan la estructura de este tipo de texto. En caso de no ser así, trabajo con ellos haciéndoles las preguntas que les haría a los niños. Una idea que ha resultado de utilidad es pedir a los niños escribir dejando una línea. Así pueden agregar los detalles que les queden a medida que van editando el texto. Cuando el cuento está terminado, para cuidar la estética, recortamos el texto en 3 partes: inicio, desarrollo y final, y los pegamos en una hoja de máquina, dejando un espacio para dibujar, pues al escanear los dibujos, si el cuento llegara a ganar, si lo hacen en hojas de líneas, se ven poco estéticos. El título por lo general es provisional. Cuando ya el cuento está terminado, revisamos si es el más adecuado. En caso de no ser así, les hago preguntas que los ayuden a pensar en el más adecuado e impactante. Algunos niños escriben con escasa creatividad. Al trabajar de manera individual con ellos, en caso de que no sean capaces de responder de manera creativa, lo que hago es no forzarlos. En estos casos, la metodología de trabajo debe enfocarse más en apoyar el pensamiento divergente, primero oralmente y luego por escrito. Para las ilustraciones, en caso de ser necesario, creo importante dar talleres de cómo dibujar un personaje determinado, cómo crear escenarios, estados de ánimo, cómo dar movilidad a los personajes, como el vuelo de una abeja, el soplido del viento, entre otros. Finalmente, considero que es importante reflexionar con los docentes la importancia de seguir los pasos de la escritura, pues muchos se enfocan demasiado en la ortografía, quitando de este modo la inspiración a los niños.